Hola, buenos días, mis queridos amigos y seguidores. Paco Villa de nuevo con ustedes. Gracias a todos por seguir haciendo crecer esta red, este grupo. Siguen creciendo nuestros seguidores en redes sociales. Por favor, síganos porque estamos recibiendo comentarios, preguntas de todo tipo y muy interesantes, ¿no? Ya estos videos ya están depositados en YouTube. Entonces échenles un ojito y cualquier duda, por favor, coméntenos que estaremos al pendiente de tratar de complementar la información. El día de hoy tenemos un tema sumamente relevante y es qué está pasando en Venezuela. Pero para poder entender qué está pasando en cualquier cosa, en cualquier tema, en cualquier lugar, tenemos que entender su contexto. Juzgar algo fuera de contexto nos va a llevar a un juicio limitado o parcial de las cosas. Y en ese orden de ideas queremos compartir con ustedes el día de hoy el contexto de lo que está pasando en Venezuela. Vamos a empezar con algunos datos y esos datos los vamos a estar comparando en todo momento con México para que ese contexto que les queremos brindar sea más completo y podamos tener una información en comparación con la que nosotros vivimos. Entonces, vamos a empezar con algunos datos. Por ejemplo, en el tema de superficie, Venezuela cabría 21.4 veces en el territorio mexicano. Con eso nos damos cuenta del tamaño de superficie que tiene. Mientras Venezuela tiene 91,000 kilómetros cuadrados de territorio, México tiene 1.9, bueno, 1.900 millones de kilómetros cuadrados de territorio. La población en Venezuela es de poco más de 28 millones de habitantes, mientras que en México somos 126 millones de habitantes, es decir, 4,5 veces más habitantes en México que en Venezuela. La moneda, como ustedes saben, en Venezuela son los bolívares, aquí en México es el peso mexicano. En cuanto al número de economía, esto medido por el PIB, que es el Producto Interno Bruto, es todo lo que produce un país. Mientras México somos la economía número 13, Venezuela es la economía número 71 en el mundo. Otro tema relevante es entender la deuda pública en comparación con el PIB, con la producción total de un país. Por ejemplo, en el caso de México, nuestra deuda pública anda rondando alrededor del 50% deuda en función del PIB. Sin embargo, en Venezuela es del 134%. Con eso nos damos una idea del nivel de endeudamiento que tiene Venezuela en comparación con su Producto Interno Bruto. La última inflación, ¿se acuerdan que hemos estado hablando de la inflación, del enemigo silencioso, de todo lo que nos afecta para nuestros planes de ahorro y demás? Bueno, y estábamos preocupados porque en México decíamos que la inflación andaba rondando el 5%. Bueno, pues el último dato en junio de 2024 de Venezuela es que la inflación anual es del 51%. Es decir, ese enemigo silencioso del cual hablamos en México es 10 veces mayor en Venezuela. El PIB per cápita, es decir, toda la producción de un país, pero dividido entre el número de habitantes, en México es de 66 y en Venezuela es de 135. Hay un ranking que se usa en el mundo y es la facilidad o la idoneidad para hacer negocios en un país. Y esta es una lista que se compone por 190 países. Mientras en México ocupamos el lugar en esa lista del número 54, somos el país 54 con facilidad para hacer negocios, Venezuela es el 188 de 190 países con facilidad para hacer negocios. Y vamos a entrar a otro tema que también hemos tocado aquí en nuestros videos, que es el tipo de cambio. En México, como ustedes saben, al día de hoy más o menos anda rondando los 18.50 pesos por dólar, mientras que en Venezuela son alrededor de 36, 37 bolívares por dólar. Y el tercer punto que queremos tocar tiene mucho que ver con los ingresos de las personas. Vamos a entender que en Venezuela hay tres formas de pagar el salario, digamos, ¿no? Tú tienes un salario mínimo, una cesta ticket que te sirve para comprar y finalmente algo que ellos denominan un bono de guerra, pero este bono de guerra solo se ofrece a las personas, a los trabajadores del sector público o pensionados del sector público. Pero vamos a entender cómo se integra el salario mínimo en Venezuela y cuánto es lo que gana un trabajador en Venezuela. Para empezar, hay un salario mínimo que son 130 bolívares al mes.
Convirtiéndolo al tipo de cambio actual a dólares, estamos hablando de 3.56 dólares al mes. Después se tiene una cesta ticket que equivale a 40 dólares al mes. Es decir, un trabajador en Venezuela cobra al mes 43.56 dólares al mes. Imagínense 43 dólares al mes para mantener una familia. Esto equivale a 1.589 bolívares. En México, el último dato de salario mínimo es de 7.468 pesos al mes, lo cual nos da 403 dólares. Para entrar en resumen y en contexto, estamos hablando de que el salario mínimo en México es 9.2 veces el salario mínimo en Venezuela de un trabajador del sector privado a un trabajador del sector privado. Y este dato acaba de crecer apenas el 1 de mayo del 2024, era menor todavía. ¿Para qué nos alcanza? Bueno, y en el sector público, si le sumamos el bono de guerra, que son 90 dólares, como ya ustedes verán, la diferencia entre quien trabaja en el sector privado y quien trabaja en el sector público es amplísima. Dijimos que el salario mínimo del sector público eran 43 dólares. Bueno, a los que trabajan en el sector público o pensionados del sector público tienen este bono de guerra, que lo crearon en Venezuela, y es de 90 dólares. O sea, el puro bono de guerra es el doble del salario mínimo del sector privado. Esto lleva a que un trabajador del sector público tenga ingresos mensuales de 133.56 dólares al mes versus el trabajador común y corriente del sector público que tiene un salario mínimo de 43 dólares. Como verán, es 3-1, más o menos poquito más de 3-1, lo que cobra un trabajador del sector público contra un trabajador del sector privado. Y de todas maneras, si lo comparamos contra el salario mínimo mexicano, aún el que más gana en Venezuela, que es el trabajador del sector público, gana 1/3 del salario mínimo en México. Entonces, ya dijimos que el ingreso de un trabajador del sector público es 9 veces más chico que en México, o el salario mínimo mexicano es 9 veces más grande, que el salario mínimo. Pero para poder tener contexto de esto, ¿cuánto se gasta en Venezuela? ¿No? Ahí les van algunos precios que les van a sorprender. 1 litro de leche cuesta casi 2 dólares. 12 huevos, una docena de huevos cuesta 2.63 dólares. 1 kilo de tomate cuesta casi 2 dólares, 1.90. Un pan para 2 personas cuesta $1.28. Medio kilo de pechuga de pollo cuesta 3 dólares con 24 centavos. Y el abono para el transporte público cuesta 29 dólares. Es decir, para poderte mover durante un mes en Venezuela hay que pagar 29 dólares. Vamos a pensar entonces con estos productos, hacer una pequeña canasta. 1 litro de leche, vamos a pensar que consumiéramos 1 por semana. Eso nos daría casi 8 dólares. Docenas de huevos, bueno, pues nos limitamos y consumimos 2 en un mes. Son 5 dólares más. El kilo de tomate, vamos a pensar que consumiéramos 1 por semana. Son casi 8 dólares. El pan para 2 personas, también un pan por semana para 2 personas, son otros 5 dólares. Y que compráramos una vez por semana medio kilo de pechuga, son otros 13 dólares. Con eso, prácticamente estaríamos llegando a la percepción total del salario mínimo del mes, pero tenemos que transportarnos para ir a trabajar. Bueno, si le sumamos el abono de transporte, eso nos lleva a 68 dólares, que es lamentablemente 50% más de lo que percibe el salario mínimo. Ya nada más para que se den una idea adicional, unos pantalones de mezclilla marca Levi's cuestan 40 dólares allá, es decir, casi un mes de salario mínimo. Un par de zapatos de cuero cuestan 70 dólares, que es prácticamente 2 meses de salario mínimo. Una medicina para el resfriado, el Tylenol, cuesta casi 4 dólares. Una dosis de antibiótico cuesta 13 dólares y un desodorante en roll-on de los que conocemos cuesta 4 dólares.
Entonces, con esto nos podemos dar una idea de que la vida en Venezuela es muy costosa para el ingreso que tienen, o el ingreso que tienen como salario mínimo es muy bajo para poder vivir. Esto nos lleva a comparar qué está pasando en México, y si bien en México queremos más, también de repente es bueno voltear a ver otras señales. Ahora entenderán por qué la gente busca un cambio, o cuando menos una parte de la población busca un cambio en Venezuela, y es porque literalmente con estos ingresos no les alcanza para nada. Espero que esta información haya sido útil, los ponga dentro de contexto, y en ese sentido podamos entender un poco más a nuestros amigos latinoamericanos, a nuestros amigos de Venezuela, que no la están pasando nada bien, cuando menos en el tema de ingresos. Se despide Paco Villa, estaré pendiente de sus comentarios y ojalá que esta información les sea de utilidad. Saludos a todos.